Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos acá llevándoles otro episodio de su programa Paradoja Educativa. Yo soy el profe Elías Sepúlveda y hoy, en compañía del profe Carlos Mario Carmona, haremos un breve recorrido por las sugerencias didácticas que nos comparten varios expertos acerca de la enseñanza del pensamiento métrico en la básica primaria. Así es, queridos oyentes, hemos preguntado a dos expertos en el campo de las matemáticas sobre cómo debería enseñarse el pensamiento métrico a nuestros niños y niñas en la básica primaria. Estos aportes serán contrastados a su vez con lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional de Colombia a través de los lineamientos curriculares. Los invitamos a que nos adentremos en el fascinante mundo de la enseñanza de las matemáticas. Evaluación. Didáctica. Nuevas tendencias pedagógicas, adaptación al cambio. Esto es Paradoja Educativa, un programa para analizar, debatir y proponer formas del ser y el hacer en educación. Acompáñanos. Muy bien, Mario. El primer invitado del día de hoy es el doctor Gilberto Obando Zapata, docente investigador de la Universidad de Antioquia y en su momento integrante del Comité de Redacción de los Lineamientos Curriculares de Matemáticas emitidos por el Ministerio de Educación Nacional en 1998. Nuestra segunda invitada es Bonnie Lucía Ardila, magíster en Matemáticas y formadora del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Qué bien, Elías. Es satisfactorio contar con invitados de tan reconocida trayectoria académica. Ahora bien, frente a la temática del día de hoy, preguntamos al profe Obando, ¿cómo abordamos usualmente la enseñanza del pensamiento métrico en la escuela primaria? Por lo general, enseñamos sobre el metro, sobre la capacidad, sobre el tiempo, pero casi nunca ponemos a los niños en una situación de medida. Es decir, enseñamos sobre las longitudes sin medir longitudes. Enseñamos sobre los procesos de conversión de unidades del sistema métrico, pero los niños no miden longitudes. No están enfrentados a la necesidad de estimar el posible valor de una medida. Algo similar pasa con otras magnitudes. Por ejemplo, el volumen. ¿Cuántos de nosotros estamos efectivamente en capacidad de estimar el consumo de agua en nuestros hogares en un mes? Si la factura del agua nos llega por 20 metros cúbicos en un mes y si en vez de consumirlos los guardamos, ¿cabe en nuestra casa, en una habitación, en nuestra sala? ¿No cabe? Qué interesante postura nos comparte el doctor Obando. Esto coincide oportunamente con los lineamientos curriculares cuando señalan que en la escuela se reduce el proceso de medir a la mera asignación numérica. Es decir, se introduce a los niños y a las niñas en el mundo de la medida con instrumentos refinados y complejos, descuidando la construcción y comprensión de la magnitud objeto de la medición. En síntesis, iniciamos por lo que debería ser el final del proceso. Entonces, Mario, si iniciamos el proceso por lo que debería ser el resultado final, ¿cómo deberíamos enseñar este pensamiento en la escuela? Interesante pregunta, mi estimado Elías. Dejemos que sea la profe Bonnie quien nos ilustre frente a este interrogante. Para el desarrollo del pensamiento métrico y sistemas de medida es muy importante tomar como referencia el entorno donde se encuentran los estudiantes. ¿Sí? Buscar situaciones y aplicaciones prácticas de manera que para los niños tenga sentido las matemáticas que están aprendiendo o que van a aprender. Por ejemplo, actividades relacionadas con la cocina, los deportes, la lectura de mapas, con la construcción, la medida de terrenos, de tiempos, pueden acercar a los estudiantes a la medición. Es muy importante plantear situaciones que permitan, por ejemplo, la construcción de los conceptos de cada magnitud. Es decir, que el estudiante cree o abstraiga en un fenómeno o situación la magnitud, es decir, eso que se puede medir. Estas construcciones requieren tiempo y pues van mucho más allá del desarrollo de temáticas desde las matemáticas, ¿no? Al respecto, el profe Obando también nos comenta lo siguiente. Esto nos lleva entonces a la necesidad de pensar en nuevas aproximaciones a la enseñanza del pensamiento métrico.
Si vamos a trabajar sobre el tiempo con los niños de grado primero, ¿por qué en vez de ponerlos a jugar con un reloj de mentiras que sirve para muchas cosas, menos para dar la hora, no tomamos como punto de partida el uso de relojes de verdad y les ponemos a los niños actividades en las que ellos se vean en la necesidad de controlar el ritmo de su actividad en función de los tiempos estimados para realizarla? O si vamos a trabajar las longitudes, pongamos a los niños en situaciones en las que tengan que usar los instrumentos reales que se usan para medir longitudes, la cinta métrica la modista, el decámetro del albañil, etc. Y sobre la base de esas medidas levantar, por ejemplo, los planos de nuestra institución educativa, el mapa de nuestro barrio o vereda. ¿O por qué no usar el contador de pasos con que vienen equipados la mayoría de los celulares actuales para estimar cuánta distancia caminamos en un día? Así pues, mis queridos oyentes, ya tenemos muchas claridades frente a lo necesario en la enseñanza, pero ¿es posible llevar a la práctica todas estas cosas desde la educación inicial? Elías, claro que sí. Y el cómo hacerlo nos lo comparte la profe Bonnie. Escuchemos. Por ejemplo, con más o menos, mucho o poco, más grande o menos grande, es decir, cuando empieza a hacer comparaciones entre varios objetos. Lo planteado por la formadora Bonnie se encuentra en la línea con lo que afirman los lineamientos, expresando que es posible iniciar con los estudiantes más pequeños el estudio de lo que permanece y lo que cambia, especialmente en lo que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Por ejemplo, conceptos como cerca, lejos, más largo, más corto, más grande y más pequeño, entre otros. Esto nos lleva a concluir que para los niños las unidades de medida giran en torno a las partes de su cuerpo y se relacionan con acciones más que con patrones. Aparentemente el patrón es el paso, el pie o la cuarta, pero en realidad es dar el paso, poner el pie o extender la cuarta. Otra pregunta que surge a raíz de la temática es cómo se relaciona el pensamiento métrico y el pensamiento numérico. El doctor Obando nos expresa la estrecha relación entre estos dos pensamientos de una forma muy concreta. Escuchemos sus palabras sobre el asunto. Cuando medimos, los números emergen como resultado de ese proceso de medir. Y no solo los números naturales o números para contar, sino los racionales. En tanto, el proceso de comparación con la unidad, por lo general, produce tanto cantidades enteras como cantidades fraccionarias. De esta manera, los números naturales y racionales se pueden trabajar desde el inicio de la primaria. Igualmente, cuando analizamos los cambios en las medidas, los aumentos o la disminución en una magnitud, pueden aparecer las cantidades negativas. Este tipo de trabajo también se puede hacer desde el grado primero, incluso desde el preescolar. Así, todos los números pueden ser trabajados a lo largo de toda la primaria, tal como lo dicen los lineamientos y los estándares básicos de competencia. Muy interesante el aporte. En este mismo sentido están los lineamientos curriculares de matemáticas cuando postulan que la estimación de magnitudes y los aspectos del proceso de capturar lo continuo con lo discreto están íntimamente relacionados con los conceptos de medida y conteo. Un ejemplo práctico sería medir longitudes o superficies, pero no solamente en calcular perímetros o áreas a partir de fórmulas, sino promover aproximaciones para comparar superficies como sobreponer, descomponer o recubrir. Y si la unidad de medida no cabe un número exacto de veces, debemos llevar la reflexión hacia cómo encontrar una nueva unidad de medida que sea menor y la forma como expresaremos este valor en la nueva unidad. De acuerdo a lo que hemos conversado hasta el momento, creo que podemos sacar algunas conclusiones. Escuchemos algunas de ellas en la voz del profe Obando. En suma, con estos ejemplos lo que quiero es invitar a transformar radicalmente la manera como enseñamos el pensamiento métrico en nuestras escuelas. Pasar de una enseñanza teórica para buscar luego la oportunidad de aplicar lo aprendido a una enseñanza que tenga como punto de partida la experiencia práctica de medir magnitudes reales, con instrumentos reales, en situaciones reales.
y luego, sobre esa experiencia vivida, hacer las elaboraciones conceptuales respectivas. Podríamos adicionar a estas importantes palabras la invitación que subyace en los lineamientos curriculares cuando enuncian que es importante que los maestros, durante el proceso de planeación de las clases, establezcamos los materiales y los medios necesarios que faciliten la abstracción de los conceptos asociados a este pensamiento matemático. Bueno, el día de hoy hablamos un poco sobre el pensamiento métrico y los retos que nos deja su enseñanza en el aula de clase. Esperamos que las ideas planteadas en este podcast contribuyan a la transformación de nuestras prácticas pedagógicas. Ahora los invitamos a dejar sus comentarios acerca de cómo abordarían ustedes la enseñanza del pensamiento métrico. El día de hoy los podcasters fuimos los tutores Elías Sepúlveda y Carlos Mario Carmona, y en la producción del guión estuvo la comunidad de aprendizaje de docentes tutores del suroeste de Antioquia en el marco del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Damos las gracias al profe Obando y a la profe Boni por su participación en este episodio. ¡Hasta pronto!